Bien, eh, estimados colegas, familia del Centro de Alto Rendimiento Docente, estimado profesor Antonio Serrano Guillermo, continuando con nuestra programación, el día de hoy, 5 de mayo, vamos a continuar o vamos a dar inicio a nuestra jornada del día de hoy, siempre encomendándoles o recomendándoles a ustedes, estimados colegas, su participación en todas las clases que tenemos. Ustedes más que nadie saben, y todos los que ejercemos esta bonita profesión de profesor, docente o como querramos llamarlo, sabemos que el quien no se equivoca no aprende. La mejor lección para el aprendizaje es el error. Entonces, por favor, invoco a cada uno de ustedes su participación para poder facilitar, obviamente, también el trabajo de nuestro capacitador, que es el profesor Antonio. Bien, sin más preámbulos, estimados colegas, voy a ceder el micrófono al profesor Antonio para que pueda iniciar con las actividades programadas para el día de hoy. Adelante, profesor Antonio. Muchas gracias, muy buenas tardes, alumnos. El día de hoy, nuevamente con ustedes. El día de hoy es un tema puntual, vital para ustedes, ya que es tipo de texto por la ubicación de la idea principal. Yo ya les estaba hablando de eso con anticipación, ya les estaba haciendo entender dónde puedo ubicar la idea principal, así que vamos a empezar. A ver, ¿puedo compartir pantalla, maestro? No puedo. Ya, ahora está habilitado. Perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos a empezar, señores. Vamos a empezar, ¿ya? A ver, un ratito por acá. A ver, vamos a ver si lo pueden ver. Listo. A ver, empezamos acá. A ver. Muy bien. El día de hoy nos toca, pues, dentro de la comprensión de lectura, nos toca el tema de tipos de texto por la ubicación de la idea principal. Y mira, acá te voy a explicar algo bonito, ¿ya? Tienes que aprenderte esto. Si no lo aprendes, no vas a poder desarrollar, ¿ya? Según la ubicación de la idea principal, alumnos, voy a tener los textos analizantes. Mira la formulita, ve. Idea principal. Luego se disgregan las ideas secundarias hasta finalizar el texto. Acuérdate que la idea principal es la idea de mayor jerarquía cognitiva dentro del conjunto de oraciones que presenta un texto. Es la idea de mayor fuerza. Y que las ideas secundarias son aquellas que van a ampliar, que van a detallar, que van a ejemplificar, que van a verificar. ¿A quién? A la idea principal. Van a trabajar a favor de la idea principal. Y cuando yo encuentro la idea principal, al inicio es un tipo de texto analizante y lo puedo ver acá, lo puedo ver al inicio. Mira, tipo de texto analizante. Aquí está. La fórmula es así. IP, IS, 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 hasta el finalizar IS, que es la idea secundaria. IP es la idea principal. El gráfico me lo explica. Mírame acá. El gráfico me lo explica. Mira, ¿comprendido ahí? ¿Comprendido ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me dices sí o me dices no? ¿Se entendió? No. No se entendió. ¿Qué no has entendido? A ver, hija, a ver, explícame. ¿Qué no has entendido? ¿O es mucha bulla la que presenta el video? ¿Qué no has entendido? A ver, te voy a explicar cuál niño de inicial, ¿te parece? Mira. Mira lo que pasa acá. Mira. Imaginemos que esto es un texto, ¿ya? Imaginemos, ¿ya? Imaginemos que todo esto es un texto. Mira, aquí están las líneas del texto. Y acá he resaltado el gráfico de negrito. ¿Te das cuenta que está de negrito? Ya, aquí está lo de negrito. Quiere decir que esto es la idea principal y se encuentra al inicio del texto. Las demás
hasta finalizar el texto son ideas secundarias. Por eso la fórmula dice acá, idea principal seguida de ideas secundarias hasta finalizar el texto. ¿Ya? La idea principal la voy a encontrar al inicio del texto. Luego se disgregan ideas secundarias hasta finalizar el texto. Las ideas secundarias, el único objetivo que tienen, la única función que tienen es ampliar, argumentar, detallar, verificar, ejemplificar a la idea principal. Ahora, ¿se entendió? Gracias, sí se Ah, entendió. muy bien, señorita. Cuando no entiendan, me dicen así como la señorita para explicar. Ahora, vuelvo a repetir, vamos a explicar. Nuevamente voy a ir a mi hojita. Mírame acá. Imaginemos que este es el texto, esta es la hojita y el texto está acá escrito. Y te das cuenta tú, te das cuenta en el acto que la idea principal está al finalizar, porque es la parte sombreada o no, mira acá. ¿Cierto o no? ¿Lo puedes ver o no? Háblame, Sí, por favor. sí, Ah, sí. ya, muy bien. Ahora, para todos ahora, para todos. Y date cuenta que todas estas ideas de acá son ideas secundarias. Quiere decir que un texto sintetizante inicia con ideas secundarias. Por eso ahí está la fórmula. Inicia con ideas secundarias. Inicia con ideas secundarias hasta finalizar el texto. Al finalizar el texto encuentro la idea principal. Aquí, mira, al finalizar el texto encuentro la idea principal. Pero acá hay una característica de la idea principal. La idea principal, al finalizar un texto, tiene que ser una conclusión. No te vayas a equivocar. ¿Qué tiene que ser? Si es sintetizante el texto, la idea principal que está al final debe ser una ¿qué? Conclusión. Una conclusión. Muy bien. Eso es facilito, facilito, no te puedes equivocar, ¿no? Muy bien, ¿quedó entendido eso? Sí está claro. Muy bien, claro. Más claro, ¿no? Más claro que el petróleo, ¿cierto o no? Listo. Muy bien, vamos a ver el siguiente texto. Y estos son los que te suelen venir en el examen de nombramiento, ¿ya? Estos tres, el analizante, el sintetizante y el inductivo deductivo, son los que te vienen en el examen. Mírame acá, no le tengas miedo. Este inductivo deductivo vamos a llamarlo así, mira, para que lo entiendas. Centralizante. ¿Cómo se llama? Centralizante. Ya te darás cuenta por qué. Mira, ¿la idea principal está al centro o no? La idea principal está al centro. Ah, ya, profesor. Si la idea principal está al centro, aquí está, mira, en la parte central, puedo decir que al inicio habrán ideas secundarias y después de la parte central van a seguir las ideas secundarias. Muy bien. Ahí lo dice el gráfico. Iniciamos con ideas secundarias para encontrar en la parte central, medular, la idea principal. Y a partir de esta idea secundaria se disgregan o salen más ideas secundarias hasta finalizar el texto. ¿Dónde voy a encontrar la idea principal en un texto centralizante o también llamado inductivo-deductivo? En el centro de una lectura. Muy bien, en el centro del texto. Ahora, fíjate, es difícil, a veces viene, no te voy a decir que no, es difícil que venga, pero te lo tengo que enseñar. Los textos encuadrados. El texto encuadrado, date cuenta rápidamente. ¿Hay dos ideas principales o no? ¿Te has dado cuenta que hay dos ideas principales o no? Sí, Por el al gráfico. inicio. Y al Al final. inicio y al final. Y después de la primera idea principal al inicio, vienen las ideas secundarias. Y al finalizar también encuentro una idea principal. Pero esta idea principal, ¿cómo tiene que ser? También una conclusión.
En la parte final también tiene que ser una conclusión. Mira, idea principal, mira la fórmula. Idea principal al inicio. Se disgregan de ellas ideas secundarias hasta finalizar el texto y volver a encontrar otra idea principal. Y esta idea principal, ¿qué tiene que ser? Una conclusión. Una conclusión. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muy bien. Vamos a ver ahora los textos. Si entiendo los textos, voy a ser feliz. A ver. Muy bien. Mira, otros ejemplos. Mira, vamos de frente al ejemplo, al texto analizante para definírtelo y darte un ejemplito. Si te doy un ejemplito, lo vas a entender, ¿verdad? Mira, el texto analizante se caracteriza porque la idea principal, ¿ya?, figura al inicio del texto. Eso ya lo sabes. Figura al inicio del texto. Muy bien. El resto del... ¡Oh, Dios! Se movió. El resto del enunciado explica esta idea y de manera más específica a través de la enumeración de propiedades, ejemplos o de nombres y fechas. Ah, ya. O sea, de ideas secundarias. Porque las ideas secundarias amplían, argumentan, ejemplifican, verifican, validan, comparan a la idea principal. Por ejemplo, está resaltado de negrita la idea principal. Como es un texto analizante, va a estar al inicio. Mira, la corteza terrestre cambia de forma continuamente. A veces lo hace de manera brusca. Mira, mira, este conector. A causa de un movimiento sísmico o por la erupción de un volcán. Mira, otras veces las transformaciones son lentas y se producen a lo largo de millones de años. Te darás cuenta que estamos utilizando conectores para trabajar las ideas secundarias o no. Y que la idea principal está al inicio o no. ¿Te diste cuenta o no? Está resaltado de negrita. La idea principal, la corteza terrestre, cambia de forma continuamente. ¿Lo entendiste ahí o no? Hola, ¿se entendió con este ejemplo el texto analizante? Sí, Muy bien, vamos a pasar al texto sintetizante. Nuevamente te vuelvo a explicar. Es el tipo de texto en que la idea principal aparece al final del texto. Esta idea viene a ser como la afirmación definitiva o la conclusión general. Te dije que siempre, si es al final, es una conclusión de todo lo expresado en el texto y funciona como una especie de resumen, generalmente de lo afirmado previamente. Y miren el ejemplo que está aquí en pantalla. El color de la foca parda es el mismo de las rocas donde vive. Mira, acá hay una idea secundaria. Algunas víboras tienen manchas en la piel para disimular la presencia en la vegetación. Otra idea secundaria. El insecto conocido como palo se parece a una rama caída. Otra idea secundaria. Así pues, muchos animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. Ah, profesor, mira, así pues empieza ya la conclusión de todo lo que se dijo al inicio. De todo lo que se dijo al inicio. Hay tres ideas secundarias, ¿cierto? ¿Cierto o no? Muy bien, al final encuentro la idea principal a manera de conclusión. Muy bien. Ahora sí, seguimos. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? Textos centralizantes. Su mismo nombre lo dice, centralizantes. ¿Dónde va a estar? Al centro. Este texto es una combinación de los dos tipos de textos expuestos en los dos párrafos anteriores. Está estructurado de tal forma que al inicio figuran ideas secundarias y se prosigue con la idea principal. Finalmente se continúa con el desarrollo analítico de esta idea en otras secuencias y distintas a las primeras. Mírame acá, en el texto ejemplo. Voy a colocarlo un poquito más grande de repente. No, no se va a poder. A ver, no se va a poder. Mira acá, no son los astros ni los dioses, ni el destino,
las responsables de las catástrofes. Los desastres son el producto de la actividad humana y del modelo de desarrollo. Cuando el 40% de la población no tiene satisfechas sus necesidades básicas y se hace más vulnerable a estas desgracias. Puedo darme cuenta que la idea principal la tengo en la parte central de este pequeño texto. Ahí está, ¿no? Lo resaltadito es la idea principal. Y de esa idea principal se derivan más ideas secundarias, ¿ya? Muy bien. Ahora, y el texto encuadrado, ¿ya? La idea principal se encuentra en los extremos de la lectura, es decir, al inicio y al final. Y acuérdate, al final también a manera de conclusión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Para poder repetir nuevamente o paso a Profesor, explicarlo. una Dígame, preguntita. dígame. De repente hay unos puntos claves en que no se puede dar cuenta qué tipo de texto es, profesor, o simplemente Claro, con lo que usted ha explicado. acuérdate que hemos trabajado qué es una idea principal, qué es un tema, qué es un título. Si yo encuentro la idea principal al inicio, en la parte central o en la parte final, voy a encontrar tres respuestas. El tema, el título y la idea principal. ¿Te he dicho eso siempre o no? Ahora, escúchame. Lo que no sabes es, me doy cuenta, que es una idea principal. Una idea principal, como puedes ver en este texto, acá, es la idea más importante en el conjunto de oraciones que presenta un texto. Es la idea de mayor fuerza cognitiva dentro del conjunto. Es específica. Es una oración. Y como oración tiene uno o varios verbos conjugados. ¿Entiendes? Esto que te estoy enseñando es para que tú aprendas a encontrar la idea principal. ¿Qué quiere decir? Que en un texto la idea principal puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en la parte central o puede estar al inicio y al final del texto. Si tú sabes eso, es mucho más fácil encontrar la idea principal. ¿Ya? A ver. Vamos a ir con este ejemplito de acá. ¿Ya? Con este texto de acá. Quiero que algún alumno lo lea para poder explicar las ideas secundarias y las ideas y la idea principal, que puede estar al inicio, en la parte central, o al final del texto, o arriba y abajo. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Si leemos El texto A, ¿no? el texto A, nada más, porque aquí por error puse nuevamente texto analizante, centralizante, sintetizante. ¿Ya? Ya se explicó eso. ¿Puedo ¿Ya? leerlo? Sí, muy bien, ¿Puedo hija. leer? A ver, léelo. El sistema filosófico de Immanuel Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista, representada principalmente por Leibniz y de la filosofía empirista, representada principalmente por Hume, y en oposición consciente a una y otra. Tanto Hume como Leibniz encienden todas las proporciones en dos grupos, excluyentes y exhaustivos, proporciones analíticas y proporciones empíricas, y ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas. En cambio, Hume y Leibniz difieren radicalmente en la explicación acerca de las proposiciones empíricas, con el objeto de ir directamente al medio de la cuestión y de exponer la conexión con el resto de su sistema filosófico. Lo mejor será considerar la clasificación triple de las proposiciones, con la que Kant reemplaza la
dicotomía de Leibniz y Hume, la primera de sus clases de las proposiciones analíticas, esto es, proposiciones cuya negación es contradictoria en sí misma, coincide con las proposiciones analíticas de Hume y Leibniz en cuanto a las proposiciones empíricas y sintéticas. Kant se separa de los filósofos. Sigue. Procedentes y formula una nueva distinción, las proposiciones sintéticas empíricas y las proposiciones sintéticas no empíricas. Ya. A ver, este es un texto filosófico en el acto. Yo tengo que saber un poco de filosofía, ¿no? Algo. Lo voy a leer, está fácil. Ahora, el que se ha dado cuenta y me dice acá rapidito, si encuentro la idea principal al inicio, ¿qué será? Analizante, ¿cierto? Si lo encuentro al final, sintetizante. Y ese sintetizante es una conclusión. Y si lo encuentro en la parte central, será centralizante para que te acuerdes, porque lo otro no te vas a acordar. Ahora, acuérdate que la idea principal es la idea de mayor fuerza, la más importante de todas. Hay que saber separar, hay que saber encontrar. Mira lo que dice al inicio, ¿ya? El sistema filosófico de Immanuel Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista representada principalmente por Leibniz y de la filosofía empirista representada principalmente por Hume, y en oposición consciente a una y a otra. Tanto Hume como Leibniz escinden todas las proposiciones en dos grupos excluyentes y exhaustivos: proposiciones analíticas y proposiciones empíricas. Y ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas. En cambio, Hume y Leibniz difieren radicalmente en la explicación acerca de las proposiciones empíricas. Hasta ahí me voy dando cuenta que estoy hablando del sistema filosófico de Immanuel Kant. Hasta ahorita. El resto son ideas secundarias. En sí, hasta ahorita tengo pura idea secundaria. Estoy hablando de Immanuel Kant, el filósofo. Ahora, con el objeto de ir directamente al meollo de la cuestión y de exponer la conexión con el resto de su sistema filosófico, lo mejor será considerar la clasificación triple de las proposiciones con la que Kant reemplaza la dicotomía, que es una dicotomía, una separación, una división de conceptos, de Leibniz y Hume. La primera de sus clases, la de proposiciones analíticas, esto es, proposiciones cuya negación es contradictoria en sí misma, coincide con las proposiciones analíticas de Hume y Leibniz. En cuanto a las proposiciones empíricas o sintéticas de Kant, se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción: las proposiciones sintéticas o empíricas o a posteriori, y las proposiciones sintéticas no empíricas a priori. Ya está, ya te diste cuenta. ¿Cuál es la idea principal? ¿Al inicio o al final? Nada más, dime. Al inicio. ¿Al inicio? ¿Seguro? Todo lo que dijo acá Immanuel Kant se resume: en cuanto a las proposiciones empíricas de Kant, se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción: las proposiciones científicas empíricas o a posteriori y las proposiciones científicas no empíricas a priori. ¿Esa es una conclusión o no? ¿De quién? ¿De este señor que se llama Immanuel Kant o no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Sintetizante. Ah, ahí está la conclusión. Tú misma te diste cuenta. Sintetizante. Ahí está la respuesta. Ahí mira, la figurita te dice, sí, es sintetizante. ¿No? Seguimos. ¿Se han dado cuenta quién es el personaje
Oscar Wilde, me parece que ese es el personaje que acabamos de ver. ¿Y quién es este personaje? A ver, que está en la figurita. ¿Quién es este personaje? ¿Saben? Muy bien, vamos a leer el texto B. Es una escritora. Vamos a leer el texto B. A ver, lo leo. Las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que por su sentido, forma y contenido resultan muy persuasivas y pasan normal e inadvertidamente como válidas en muchas argumentaciones jurídicas, políticas y de sentido común. La mayor parte de estas formas engañosas de razonamiento ya fueron descubiertas por los griegos y estudiadas sistemáticamente por Aristóteles hace más de 2000 años. De lo anterior se desprende que desde antiguo ha habido una necesidad de reconocer las falacias como errores de la argumentación. Históricamente, el estudio sistemático de las falacias corresponde a los tratados de la lógica tradicional, porque desde el punto de vista de la lógica matemática moderna, las falacias no constituyen un problema teórico especialmente relevante. Es decir, no hay en ellas nada especial en el plano sintáctico o en el plano semántico. En virtud de la anterior consideración, el estudio de las falacias se encuentra, sobre todo, en obras de la lógica tradicional o en algunas obras de lógica moderna a nivel elemental. Pregunto, señores, ¿se han dado cuenta? Al final hay un resumen, hay una conclusión. No, ¿no? No hay, ¿no? No hay. Porque Al inicio. para que sea una conclusión, muy bien, señora. Muy bien, señorita. Para que sea una conclusión puede ser por ende, en cuanto, por ello, en consecuencia, en conclusión, ¿cierto? Ya está. Entonces, si tú me dices que es al inicio, ¿hasta dónde estaría la idea principal? Las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que su contenido, forma y contenido resultan muy persuasivas y pasan normal e inadvertidamente como válidas en muchas argumentaciones jurídicas, políticas y de sentido común. ¿Esa es la idea principal o no? Esa es la idea principal. Entonces, ¿qué tipo de texto será? ¿Qué tipo de texto será? Analizante. Analizante. Analizar. Un ratito, no se quiere, ya está. Y date cuenta, porque mira, hasta acá es la idea principal, de acá, hasta acá. Y date cuenta, te tengo que hacer entender, las ideas secundarias amplían o argumentan. La mayor parte de estas formas engañosas de razonamiento ya fueron descubiertas por los griegos. ¿Está ampliando y argumentando o no? Sí. Por Aristóteles. Ahora, mira lo que es. De lo anterior se desprende que desde antiguo ha habido una necesidad de reconocer falacias. Ahí también está argumentando o no. Entonces, queda zanjado que las ideas secundarias argumentan, amplían, ¿no? Ejemplifican, verifican, apoyan, validan. ¿A qué? A la idea principal. En este caso, el texto es analizar. Muy bien. Vamos a leer el texto C. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vamos. ¿Quién me lee? Ya, yo. vamos. Un texto se considera metafísico si pretende describir conocimientos acerca de algo que se encuentra más allá de toda experiencia. Por ejemplo, una presunta explicación acerca de la verdadera esencia de las cosas, del absoluto o de la cosa en sí. Para usar un término kantiano, es más fácil aclarar mediante ejemplos el tipo de enunciados que quiero denotar como metafísicos. Por ejemplo, dice Heidegger, la nada anonada.
Ahora bien, nuestro análisis reside en un examen desde el punto de vista de la verificabilidad. Es difícil entender que los enunciados metafísicos no son verificables del enunciado heideggeriano. No estamos capacitados para deducir ningún enunciado que afirma ninguna percepción, sensación o experiencia, cualesquiera que pudieran expresarse para el futuro. Por consiguiente, el enunciado de Heidegger no afirma nada, lo que revela nuestro punto. Al no decir nada, no se puede verificar y en consecuencia carece de sentido. Los metafísicos no pueden evitar la factura de enunciados no verificables, porque si los hicieran verificables, la decisión acerca de la verdad o falsedad de sus doctrinas dependería de la experiencia y por siguiente pertenecería al campo de la ciencia empírica. Ellos, en realidad, desean evitar esta consecuencia porque pretenden enseñar un conocimiento que se halla en un nivel superior al de la ciencia empírica. Se ven así compelidos a romper toda conexión entre sus enunciados y la experiencia y precisamente mediante este modo de actuar los privan de todo sentido. Muy bien, muy bien. Ahora, traten de encontrar, ¿ya?, la idea principal. Voy a leerlo, ¿ya? Un texto se considera metafísico si pretende describir conocimientos acerca de algo que se encuentra más allá de toda experiencia. Por ejemplo, una presunta explicación acerca de la verdad, esencia de todas de las cosas, del absoluto o de la cosa en sí. Para usar un término kantiano, es más fácil aclarar mediante ejemplos el tipo de enunciados que quiero denotar como metafísicos. Por ejemplo, dice Heidegger, la nada anonada. Ahora bien, nuestro análisis reside en un examen desde el punto de vista de la verificabilidad. Es fácil entender que los enunciados metafísicos son verificables. Del enunciado heideggeriano no estamos capacitados para deducir ningún enunciado del que afirmara ninguna percepción, sensación o experiencia cualesquiera que puedan esperarse para el futuro. Por consiguiente, el enunciado de Heidegger no afirma nada, lo que revela nuestro punto. Al no decir nada, no se puede verificar y en consecuencia carece de sentido. Los metafísicos no pueden evitar la factura de enunciados no verificables, porque si los hicieran verificables, la decisión acerca de la verdad o falsedad de sus doctrinas dependiera de la experiencia y por consiguiente pertenecería al campo de la ciencia empírica. Ellos en realidad desean evitar esta consecuencia porque pretenden enseñar un conocimiento que se halla a un nivel superior al de la ciencia empírica. Se ven así compelidos a romper toda conexión entre enunciados y la experiencia y precisamente mediante este modo de actuar los privan de todo sentido. Me he dado cuenta que al final no hay nada, no hay resumen. Entonces, si no hay resumen, no es sintético ni tampoco encuadrado. Y me he dado cuenta que tampoco hay idea principal al inicio. Está Entonces, en el centro, en profesor. el centro, ¿te acuerdas que yo levanté la voz o no? Ya está. Por consiguiente, el Muy bien, enunciado. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ya empezó la señorita. Perfecto. Esa es la idea principal. Entonces, ¿qué tipo de texto será? Central y Realizante. muy bien. ¿Quedó comprendido acá? Sí. Perfecto. Un ratito voy a tomar agüita, por favor, ¿ya?
Ya, muchas gracias. Ahora sí, seguimos. El señor del dibujismo acá es Frank Kafka, por si acaso. Mira, a ver. ¿Quién escribió Dorian Gray? ¿Se acuerdan? Muy bien, texto D. Texto D. Vamos a ver si en el texto D lo podemos hacer solos, pero quiero una señorita que me lea. A ver, ¿alguna señorita me puede leer? ¿Algún señor? ¿No hay? Yo leo. A ver, vamos, mamacita linda, vamos, chiquita, vamos. Uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que ha ampliado la gama de complejos. Primero, el complejo de Edipo y los demás complejos producidos por la expresión sexual. Luego, el complejo tanático con los complejos en torno del instinto de muerte y las tendencias agresivas. Aunque durante años el psicoanálisis clásico se mantuvo dentro de la ortodoxia freudiana, en los últimos años los complejos han proliferado. Quiero sumar a esta proliferación un nuevo complejo, el apoválico. El apoválico, este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Desde luego, la denominación no es rigurosa porque la he derivado de apovalio, yo pierdo. Debería más bien llamarse apovalóntico, que viene del participio presente del mismo verbo, pero suena tan científico y tan contundente que bien puedo tomarme ciertas libertades, pues la fuerza expresiva compensa la carencia de rigor filológico. En complejo apoválico está mucho más extendido de lo que podría parecer a primera vista. ¿Quién no tiene en la familia uno o dos parientes famosos por su capacidad para perder las cosas? El origen del complejo aún no ha sido estudiado, puesto que yo lo he descubierto y soy el único que conoce su existencia, pero estoy seguro de que es muy profundo y que cuando se analice a fondo, no por aficionados como el que le escribe, sino por expertos, se producirá una verdadera revolución en el psicoanálisis. Uy, un ratito, a ver. Se pasó, muy bien. Ahora, voy a leerlo, porque hay unos vocablos interesantes. Hace rato también vi un vocablo que me olvidé de explicarlo. Había un vocablo que es compelido, ¿no? Y compelido viene del verbo compeler, que significa obligar a alguien, ¿no? Ahora, vamos a trabajar el texto de, date cuenta, está bien fácil, ¿eh? Escúchame. Uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que ha ampliado la gama de complejos. Primero, el complejo de Edipo y los demás complejos producidos por la represión sexual. Luego, el complejo tanático, tánatos muerte, tanático, con los complejos en torno al instinto de muerte y de las tendencias agresivas. Aunque durante años el psicoanálisis clásico se mantuvo adentro de la ortodoxia freudiana. En los últimos años, los complejos han proliferado. Quiero sumar a esta proliferación un nuevo complejo, el apoválico. Este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Desde luego, la denominación no es rigurosa, porque la he derivado de apovallo, yo pierdo. Debería más bien llamarse apovalóntico, que viene del participio presente del mismo verbo. Pero suena tan sencillo y tan contundente que bien puedo tomarme ciertas libertades, pues la fuerza expresiva compensa la carencia del rigor filológico. La filología estudia las lenguas, ¿cierto? El complejo apoválico está mucho más extendido
lo que podría parecer a primera vista. ¿Quién no tiene en la familia uno más extendido? No, ¿quién no tiene en la familia uno o dos parientes famosos por su capacidad para perder las cosas? El origen del complejo aún no ha sido estudiado, puesto que yo lo he descubierto y soy el único que conoce su existencia. Pero estoy seguro de que es muy profundo y que cuando se analice a fondo, no por aficionados como el que escribe, sino por expertos, se producirá una verdadera revolución en el psicoanálisis. Ojo, ¿qué asunto trata el autor? ¿El qué? ¿Del complejo de qué? Supuestamente, hablen. Complejo de asunto? Edipo. ¿El complejo de Edipo? Tanático tampoco. Apobálico. Exacto, el complejo apobálico. Y ya está la idea principal. Dime tú, ¿cuál es? Centralizante. Muy bien. Este es, ¿no? Este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objeto. ¿Esa es la idea principal o no? Desde acá. ¿Ah? Muy bien. Ya entendí entonces. El tipo de texto es nuevamente centralizante. Muy bien. Ahora sí. Como como ya sé encontrar la idea principal, que puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en el centro, puede estar arriba y abajo, vamos a pasar a desarrollar los primeros textos. ¿Quedó comprendido acá, no? A ver. Y, profesor, una pregunta, ¿y por qué no podría ser al inicio? Ya. Mira lo que dice, ¿ah? Escúchame, muy buena tu pregunta. Uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que ha ampliado la gama de complejos. Oye, no me está especificando de qué complejo, ¿no? Sino que ha ampliado la gama de complejos. Puede ser el de Edipo, el tanático, sobre las tendencias agresivas, el tanático. Pero en la parte central me abre ya un solo ¿qué? Un solo complejo, el apobálico. Y empieza a hablar del apobálico, me lo define y empieza a decirme que cuando lo estudien, ¿no? Se van a dar cuenta de la importancia del mismo. Entonces, en consecuencia, ¿estoy hablando de toda una gama o solamente del complejo apobálico? De toda la gama no, sino que me voy a centrar en el complejo apobálico. Nada más. ¿Ya? Muy bien, acá arriba por eso que son ideas secundarias. Todas son ideas secundarias. Y después de lo apobálico también vienen ideas secundarias hasta finalizar el texto. ¿Ya? Vamos a ver. Hoy se borró. Aquí es centralizante. Muy bien. Ahora voy a leer el primer texto. ¿Ya? A ver, ¿es extenso o no? ¿O es pequeño? Es pequeño. A ver. Quiero que lo lean conmigo, por favor, porque es interesante y luego te voy a dar tiempo. Escúchame. Muy aparte de hacerte entender, vas a incrementar un poco de conocimientos acá. ¿Ya? Dice así. En el Perú, nadie es libre de un grado de achoramiento. Este es un fenómeno que poco a poco ha ido calando y deteriorando a su vez la solidaridad colectiva, fomentándose, en cambio, un individualismo extremo de sálvese quien pueda, en donde el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Esto es tan común que no nos sorprende. Aproximadamente por los años 70, el mecanismo social por excelencia era el arribismo, que se instauró en el Perú como consecuencia de una estratificación social
rígida en la que el poder se encontraba concentrado en un solo grupo social que ejercía un total control sobre los canales de movilidad social. Debido a esto, para ascender se debía obtener una disposición favorable por simpatía del superior. Entonces, como el poder se encontraba en un solo nivel social, para acceder a este se debía, como decimos en jerga cotidiana, sobonear, chupar medias y adular al superior como único medio para surgir, produciendo así una relación triádica donde hay un adulador, un adulado y un desacreditado. Cualquier otro trabajador con vistas de ascenso es desprestigiado con chismes, críticas, sarcasmo, etc. Sin embargo, por esas fechas, nos encontrábamos con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, 1900-1975, el cual pretendía liquidar la sociedad oligárquica mediante la reforma agraria, la nacionalización de la banca, etc. Y con este nuevo contexto, el arribismo como estrategia queda eliminado, pues el poder ya no queda concentrado en un grupo social. Por ende, ya no hay a quien sobornar. La palabra achorado deriva de la palabra choro, o sea, ladrón, persona que vulnera las normas y derechos de los otros. En consecuencia, hay un aspecto insoslayable de amoralidad. El achoramiento se caracteriza por una acción personal por la cual se pretende escalar posiciones en la estructura social mediante una conducta de confrontación violenta y de desprecio por el otro, en donde la única meta es el éxito personal. Así, el achorado es una persona que da una valoración positiva a los objetos socialmente concebidos como bienes dignos, con el fin de poseerlos, y sus bienes más preciados son el poder, el dinero y el prestigio. Y la corrupción y el fraude, sus estrategias para conseguirlos. Sin embargo, estas características podrían confundirnos y hacernos pensar que el achorado es un antisocial, al cual no le importan las normas. No obstante, a diferencia del antisocial, el achorado es una persona integrada al sistema, que sí respeta las normas, las que les conviene, claro, convirtiéndolas en un saludo a la bandera. No las viola indiscriminadamente, sino más bien las somete a una evaluación costo-beneficio y las acata sí y solo si coinciden con o promueven sus intereses, o las quebranta si las considera como un obstáculo. Por estas razones, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, el achorado no nace de las clases populares. No importa la apariencia, la educación o el nivel económico. Viene como la difusión de un patrón cultural y mentalidad capitalista. Osvaldo Medina define el achoramiento como una estrategia de ascenso social que se basa en un pragmatismo maquiavélico y en la mercantilización de las relaciones humanas promovidas por un capitalismo cada vez más concentrador, excluyente, desregulado y deshumanizante. Por tanto, basándonos en dicha definición, por tanto, basándonos en dicha definición, podríamos decir que el achoramiento aparece frente a la incongruencia entre el valor culturalmente establecido y las restricciones socioeconómicas que limitan el logro de metas. Muy bien, a ver, te voy a dar tiempo para que vuelvas a leer ese texto porque está interesante. Aparte de ser un texto para resolver, te estoy dando un poco más de conocimientos, ¿no? A ver, léelo por favor, te doy unos 5 minutos. Léelo por favor, ¿ya? Vamos, solitos.
Profesor, no está la lectura. ¿No está la lectura? Pero si la tengo aquí en la pantalla, eso debe estar en lo que he mandado. ¿Ningún texto Disculpe. ningún texto está en la lectura? No he sacado copias, estaba leyendo del celular. Ah, ya, entonces ya no es responsabilidad mía. Cada uno saca su material, señorita. Si quieren lo retrocedo para que, ¿ya? Si quieren lo retrocedo para que lo lean nuevamente, ¿ya? Y cuando estén acabando ya me dicen para volverlo, para pasarlo. Por favor, puede pasar. Profesor, puede pasar la hoja. Ya pasé la hoja, ya estoy en las preguntas. No sale. Ahí estoy, esa es la primera parte, esta es la segunda parte. Profesor, no sale la segunda parte como la puse anterior. Esa es la primera parte. Ahora, pasé a la segunda parte. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver o no? Gracias.
Me parece que es tu computadora, no la mía. Ya. ¿Ya está, señores? Muy bien. Primera pregunta. Ya lo leyeron, ¿cierto? Ya tienen varios minutos, ¿ah? Listo. Mira la primera pregunta que está bien fácil. En el texto yo me he dado cuenta, ¿no? Que estamos hablando de quién. ¿De quién me dice que estamos hablando? Del El achoramiento. achoramiento. ¿El achoramiento qué busca?
utiliza, ¿no? Una actitud prepotente, utiliza el desprecio, pero ¿para qué hace eso? Tiene un fin. ¿Por qué utiliza el achoramiento? En el texto lo dice, ¿eh? Para llegar a lo más alto, para tener mejor prestigio, mejor posición. Ya está tu respuesta. Respuesta de la 1. A. Muy bien. La A. Ahora, mírame acá, dice. El verbo calar. Y el verbo calar lo voy a encontrar acá. Mira, voy a contextualizar. Acá está. Calando. El vocablo es calando ahí, pero me piden por el verbo calar. Contextualizo. Este es un fenómeno que poco a poco ha ido calando y deteriorando a su vez la solidaridad colectiva. Ha ido calando y deteriorando. Se ha ido enquistando, se ha ido profundizando, se ha ido metiendo. ¿Cierto o no? Respuesta. La B. Muy bien, muy bien. Besito. Ahora sí. Mira lo que dice acá en la 3. Se infiere del texto que el achorado se distingue. Ya. El achorado se distingue ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Bondadoso, generoso, te trata bonito? No, ¿cómo es? Actitud prepotente. Muy bien, muy bien. Aquí está saludo a la bandera. Mírame acá, mamacita. Mírame acá, mamacita. Ahí está. ¿Lo ves? Está resaltado de amarillo. Muy bien. La frase saludo a la bandera implica, ya, profe, ¿qué tengo que hacer? Parafrasear. Mira, ve, voy a parafrasear. Y digo así, ¿ya? Hoy se borró, se borra. Aquí está. Un saludo a la bandera. Retrocedo. Que si respeta las normas, las que les conviene, claro, convirtiéndolas en un saludo a la bandera. Ya, un saludo a la bandera implica no respetar normas, dejarlas de lado, ¿no? Respuesta. Por ejemplo, a ustedes les dicen, no salgan porque estamos en pandemia, el gobierno les dice no salgan de sus casas, pero a ustedes, no, pues les importa un pepino y salen a la calle y salen y se van a bailar y se van a tomar y van a comprar al mercado. O sea, ese decreto, esa norma es un saludo a la bandera. La frase saludo a la bandera implica no cumplirla, pues. Evitarla. Elusión, claro. Profe, y no sé qué es elusión. Eludir, pues. Elusión es eludir. Eludir, elusión de cumplimiento, ¿no? ¿No? Eludir su cumplimiento. Ahí está. Vamos a seguir, no paramos. Dice 5. Esta sí te enseñé, ¿eh? Dice, no se condice. Cuando dice, así, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es? Muchachos, esto ya lo hemos hecho. Es incompatibilidad, pues. ¿Lo hemos hecho o no? Búscame. No se condice con el texto. Afirmar que el achoramiento, aseverar significa afirmar. No se condice, está preguntándome por una incompatibilidad. Respóndemela, a ver. Ahí está recontra fácil, ¿eh? No te puedes equivocar en esa. Dice, introyecta en el achorado como bienes más preciados el poder. Sí, eso es verdadero, eso es compatible. Esto no puede ser, me pide una falsedad. Eso es verdad. Introyecta, intro dentro, en el achorado, como bienes más preciados el poder. Sí, busca el poder, busca el dinero, busca... ¿Sí? A ver, la C dice, no es un comportamiento anti... Claro, pues, hace rato o no. Sí, eso ¿Sí es. o no? ¿Sí o no? Sí. A ver. Vamos a ver. No es un comportamiento antisocial, puesto que los achorados son personas Sí, es un integradas comportamiento al sistema y que se adecúan a las normas sociales. Ya no. Respuesta. Ay. Respuesta, ¿cómo puede ser? No, a ver, no es, pues dice, no es un comportamiento antisocial. No es un comportamiento antisocial.
El juego de palabras se está matando. No es un, no es pues, no. ¿Eso es verdadero o no? Es verdadero. Claro, es verdadero. Y yo quiero un falso. Así es. La B. ¿Es una estrategia de ascenso social? Claro, eso dice el texto. Eso busca, ¿no? Un ascenso. Fundado en el pragmatismo maquiavélico, o sea, en lo malo, en la maldad, en el mercantilismo. Eso es verdad. Ya está respuesta incorrecta de Edito. Pues. La D. ¿Es una acción colectiva? No es colectiva. No, Es una la acción personal. personal. Personal, pues muchachas. ¿Qué pasó? Hay que saber interpretar. Cuando dicen no es comportamiento, ya, tú hubieses marcado esa, pero tienes que saber interpretar la oración, mamá, ¿qué pasó? Estás en las nalgas, cuidado. 6. Se desprende del texto que el achorado transgredirá la norma legal. ¿Qué es transgredir? Transgredir, quebrantar, pues. Quebrantar, porque tienes una ley. No debes matar a los perros y tú vas y matas a un perro. ¿Estás quebrantando la ley o no? Actuar en contra. Ya, exacto, pues. Se No desprende del cumplir. texto que el achorado transgredirá la norma legal de... Allá. El achorado va a transgredir la norma ¿cuándo? Sí. Cuando es un obstáculo para su objetivo, ¿no? Para el logro de sus intereses o no. Sí. Respuesta. La D. Ajá. Impulsado por un sentimiento cándido de solidaridad. El cándido no puede ser. Porque no es solidario y No es solamente... solidario, es ilógico. Es solidario. Claro. Mira la pregunta. Se desprende. Sí. Y si dice se desprende, ¿se deduce o no? Se deduce del texto que el achorado transgredirá la norma legal. Va a transgredir la norma legal cuando a él no le conviene. Para conseguir su fin, ¿no? Ya. Respuesta. Sobre la base de una consideración de utilidad personal. Transgrede la norma, ¿no? ¿Para qué? ¿Para el beneficio personal o no? Sí. Ya está. 7. Se infiere del texto que el achorado suele ser fácil. 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 Más fácil no puede ser. Profesor, ¿qué es magnánimo? Magnánimo. Ya. Generoso, bondadoso. ¿Así es el achorado? La C. Muy bien. Inescrupuloso. Lo consigue a golpes. Lo consigue con furia, lo consigue transgrediendo reglas, leyes, normas. Ya, muy bien, casita, porque dice se infiere. ¿Cierto o no? Muy bien, mamacita linda. ¿Sabes qué es Cándido, no? Cándido. Cándido. ¿Sabes qué es Cándido o no? No, profesor. Yo soy Cándido porque soy ingenuo. Nunca he pecado. ¿Me crees? No, ¿no? ¿Verdad? No. No me crees, no me crees. Entonces no soy Cándido, soy cicalíctico. Cándido puede ser un niño que es ingenuo. Una señorita de 15 años es cándida. ¿Ya? Sí. Yo soy cicalíctico. ¿Nadie me va a preguntar qué es cicalíctico? ¿Qué es cicalíctico? Lujurioso, pornográfico. Mentira, es para que aprendas. Es para que aprendas. ¿Ya? Ahora, mira acá. Megalómano. ¿Qué significa megalómano para que aprendas? Megalómano. ¿Sabes qué es megalómano? No. Hemos tenido un megalómano en nuestra política y se metió un balazo. ¿Quién es? ¿Quién es? Un terrorista. No. ¿Un terrorista se metió un balazo? Alan García, pues mamita. La megalomanía son los delirios de grandeza. Alan García era un megalómano. ¿Ya? Él deliraba en su primer gobierno, como era megalómano, creía que el Perú iba a ser pues una potencia, ¿no? Y nos llevó al 5000%, ¿no? De desastre económico, ¿no? O sea, nuestra economía se fue menos 5000%. Su madre. Comíamos, si me acuerdo, sí, comía ensaladita con arroz, y esto no había arroz, solo ensalada comía. Y después vino nuestro gran querido Fujimori, el nefasto,
¿no? Mm, Y aquellos que piensan que Fujimori es la solución, mentira. no. Keiko, presidenta. Muy bien, así quiero que sean políticos. Las Profesor, personas deben ser otra vez, políticas. megalómano, otra vez, ¿cómo dijo? Aquella persona que sufre delirios de grandeza. Wow. Muy bien, si eres de Keiko, perfecto, porque si yo no estuviera de acuerdo, te diría, ¿sabes qué? No, si no estuviera, si yo fuera una persona, pues, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Cada uno analiza y las formas de formas diferentes, cada uno razona de acuerdo a su criterio. 8. Si en una sociedad se instituyera una pirámide del poder en la que el control político y económico estuviese en manos de muy pocos, podría desencadenarse. Ojo, es una extrapolación. Dice sí, ¿no? Sí. Quiero el efecto. ¿Te acuerdas? Parece que te has olvidado todo lo que te enseñé. La D. Muy bien. Si en una sociedad se instituyera una pirámide de poder en la que el control político y económico estuviese en manos de muy pocos, podría desencadenarse nuevamente, como antes del gobierno de Velasco, ¿no? Una actitud arribista. ¿Cierto o no? Sí. Así Claro, es. porque de acuerdo con lo planteado en el texto, esto constituiría un proceso que posibilitaría el arribismo, ¿no? Un solo grupo, ¿no? Eso se daba antes de Velasco, ¿te acuerdas o no? Eso decía el texto, ¿no? Muy bien. Hasta acá espero que hayas entendido. Siguiente texto. A ver, ¿quién lo lee? O les doy tiempo para que lo lean. Yo, profesor, Ya, a ver, léalo por favor. dice, ¿cómo están relacionados los conceptos de mecanismo y enunciado legal? John Elster ha afirmado que el antónimo de un mecanismo es una ley científica. En consecuencia, según Elster, las explicaciones que invocan mecanismos reemplazarían las explicaciones que invocan enunciados legales. A mi juicio, se trata de una opinión equivocada. Elster parece haberse dejado confundir por su examen de solo unos pocos casos de dos tipos: A, mecanismos conocidos con leyes desconocidas, y B, leyes conocidas con mecanismos subyacentes desconocidos. Pero el hecho de que las leyes mecanísmicas correspondientes sean desconocidas en ciertos casos, en la mayoría, por cierto, no prueba que no existan. Los mecanismos sin leyes concebibles se llaman milagros. Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que el Espíritu Santo injerta el alma en el embrión humano, y John Eccles especuló una vez en la reverenciada revista Nature que la mente mueve las neuronas por medio de la psicoquinesia o telequinesia. De seguro, estas son hipótesis mecanísmicas, pero no son científicas porque son inconscientes, inconsistentes con las leyes pertinentes, ninguna de las cuales se refiere a entidades inmateriales. En contra de esta confusión, sostengo que la investigación científica presupone el materialismo o la hipótesis de que el mundo real es material, de modo tal que no contiene ideas autónomas, independientes de sujeto. Falta, sigue. Oh, no lo veo. B, en principio de legalidad, según el cual los eventos satisfacen algunas ley o leyes, la confianza en el primer principio permite a los científicos prescindir de lo espectral. La confianza en el segundo principio alienta la búsqueda de leyes y rechazo de los milagros. Por ende, Elster ha incurrido en un error. Muy bien. A ver, ahora sí, te voy a dar tiempo para que lo vuelvas a leer, ¿ya? O lo leo yo si deseas. Wow. Se pasó un ratito, se bloquea la máquina a veces. Muy bien. Voy a leerlo, ¿ya? ¿Cómo están relacionados los conceptos de mecanismo y enunciado legal? John Elster ha afirmado que el antónimo de un mecanismo es una ley científica.
En consecuencia, según Elster, las explicaciones que invocan mecanismos reemplazarían las explicaciones que invocan enunciados legales. A mi juicio, se trata de una opinión equivocada. Elster parece haberse dejado confundir por su examen de solo unos pocos casos de dos tipos: a mecanismos conocidos con leyes desconocidas y B, leyes conocidas con mecanismos subyacentes desconocidos. Pero el hecho de que las leyes mecanísmicas correspondientes sean desconocidas en ciertos casos, en la mayoría, por cierto, no prueba que no existan. Los mecanismos sin leyes concebibles se llaman milagros. Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que el Espíritu Santo injerte el alma en el embrión humano, y John Eccles especuló una vez en la reverenciada revista Nature que la mente mueve las neuronas por medio de la psicoquinesia o telequinesia. De seguro, estas son hipótesis mecanísmicas, pero no son científicas porque son inconsistentes con las leyes pertinentes, ninguna de las cuales se refiere a entidades inmateriales. En contra de esta confusión, sostengo que la investigación científica presupone a. El materialismo o la hipótesis de que el mundo real es material, de modo tal que no contiene ideas autónomas, independientes del sujeto. Y B. El principio de legalidad, según el cual todos los eventos satisfacen algunas leyes. La confianza en el primer principio permite a los científicos prescindir de lo espectral. La confianza en el segundo principio alienta la búsqueda de leyes y el rechazo de los milagros. Por ende, Elster ha incurrido en un error. Muy bien, te doy tiempo para que lo puedas analizar, unos 3 minutitos para ir desarrollando las preguntas. Vuélvelo a leer si deseas con tu separatita. Ya, vuélvelo a leer. Solito, solito.
Las explicaciones que invocan enunciados legales. Las explicaciones que apelan a ¿Ya está? Listo. Mira la primera pregunta. ¿Ya? Léeme la primera pregunta. ¿Quién me la lee, por favor? En contra de la idea de Elster, el autor del texto sostiene fundamentalmente. Ah, ya, recontra fácil. Ya. Mira esta parte de acá. Mira lee la A y luego lee la B. ¿Ya? Y dame la respuesta. Ya te di lo más fácil, ¿ah? Lees la A, lees acá la A y pasas a la B y lees la B y me das la respuesta. En contra de la idea de Elster, el autor del texto sostiene fundamentalmente que en contra, dice, fácil, ¿ya? ¿Qué dice? Que el mundo es real, es material. ¿Qué más dice? Que todos los eventos satisfacen alguna ley, ¿cierto? Entonces, en contra de la idea de Elster, el autor del texto sostiene fundamentalmente La A. que la investigación científica presupone el concepto de legalidad materialista. ¿Ya? Claro, porque la investigación científica presupone que el mundo es real, que el mundo es material y que todos los eventos satisfacen alguna ley. ¿Cierto o no? Por eso te dije, interpreta en contra de la idea de Elster. Ahora, mira acá. Acá está el verbo. Acá está como invocan. ¿Ya? Pero en la pregunta me dice, en el texto, el sentido del verbo invocar es. Ahí está el vocablo invocan, pero en la pregunta me piden por el verbo invocar. Dice, las explicaciones que invocan mecanismos reemplazarían las explicaciones, ya, que invocan, ya. Invocar es el verbo. El sentido de invocan es que invocan, que recurren o no. Ya. Invocan que recurren. Entonces debe ser como verbo, lo transformo, respuesta. Incurrir o recurrir. ¿Incurrir? ¿Incurrir? ¿De dónde me sacas incurrir? ¿Ya? Que recurren. Si lo cambio a verbo, recurrir. Ahí está.
Ahora, la número 3. Para la epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Sabe qué es la epistemología? El estudio de todas las ciencias, ¿no? Para la epistemología materialista, es incompatible sostener que, a ver, vamos a ver qué es incompatible. Hay leyes conocidas con mecanismos subyacentes desconocidos. Esto dice el texto, sí es verdad. La investigación científica presupone que el mundo es real, es material. Sí, lo dice acá, ¿no? Mira, lo dice acá. El mundo es real, el mundo es material. Ahí lo dice. Siguiente. ¿Hay mecanismos establecidos sin la presencia de alguna ley? Falso. Falso o verdadero. Falso. Porque en el texto él dice, mírame acá, el principio de legalidad según el cual todos los eventos satisfacen alguna ley. Ahí está. Entonces, eso es falso. Y en la letra D, los milagros son inconsistentes con las leyes científicas. Eso dice el texto. Verdad. Respuesta de la número 3, incompatible, casita. Ahora me dice, se colige que, según el criterio epistemológico del autor, la conjetura, la hipótesis de Eccles, ya. Eccles, la hipótesis de Eccles, ¿se puede llevar a cabo o no? Acá está Eccles, mire. Y John Eccles especuló alguna vez en la reverenciada revista Nature que la mente mueve las neuronas por medio de la psicoquinesia. De seguro estas son hipótesis o conjeturas mecanísticas, pero no son científicas, porque son inconsistentes con las leyes pertinentes. Ya. Ninguna de las cuales se refiere a entidades inmateriales. Ya está. Entonces, se deduce, según el criterio epistemológico del autor, la conjetura de Eccles es implausible. ¿Por qué es implausible? Porque me doy cuenta, de acuerdo al texto, que en la mirada del autor, la conjetura de Eccles no es científica, pues, porque es incompatible con las leyes pertinentes. Por eso es implausible. Por eso es la deducción implausible. No se puede llevar a cabo. ¿Cierto o no? Ahora, la 5. Mira, nuevamente extrapolación. Si se demostrase que no es posible la oposición entre mecanismo y ley, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ahí sí, la idea de quién, de Elster, estaría muy equivocada, porque Elster plantea una antonimia entre mecanismo y ley, razón por la cual estaría plenamente equivocado, ¿no? Respuesta, casita. Ya está. Ahora, vamos. Este es el texto más difícil. Lo he puesto para que ustedes, a ver, porque el texto anterior ha estado recontra fácil, ¿ah? Es de inicial. Este sí ha estado difícil. Pero el que viene acá, ¿ya? El que viene acá, el texto número 1, ¿ya? Vamos a leerlo todos, ¿ya? Vamos a leerlos todos. Mira, es extenso, pero es muy bonito, ¿ya? Léalo, ¿ya? Léalo. Y te voy a dar tiempo para que tú me respondas las 5 preguntitas que están ahí. Ya te expliqué el más difícil. Te voy a dar tiempo. Yo sé que por ahí me dirán, profe, qué abusivo, mucho texto, pero tienes que practicar. Ya te he dicho que los textos más pequeños son los más difíciles, los más grandes son los más fáciles. Empieza a leer, por favor, ¿ya? Léelo. Son las 5:30, 5:40. Te estoy pasando la voz para empezar a desarrollar las respuestas, ¿ya? Vamos, empieza. Estaba para
2 minutos y empiezo a preguntar. A ver, la primera pregunta. ¿Ya está todavía? ¿Doy más tiempo? Un poquito más de tiempo, Ya. profesor. Listo, listo, listo.
1, ¿qué sale? Uno, ¿qué sale? Uno me dice la señorita Guido Flores, me dice, no, no creo, porque me dice, ¿cuál de las proposiciones de las siguientes opciones expresa adecuadamente la posición medular? Medular del autor, o sea, central. Y yo entiendo, por lo que yo he leído, ¿no? Argumenta que hay un derecho inalienable y muy respetable en las obras culturales, ¿cierto? Y, razón por la cual es totalmente censurable cualquier acción que implique un atropello. En consecuencia, ¿cuál sería la respuesta? La posición medular. ¿Sería esta o no? La no, la D. Las obras culturales generan un legítimo derecho de autor, razón por la cual obtener una copia ilegal de ellas es una forma de atropello. Respuesta D. Ahora, mira lo que dice la número 2, ¿verdad o falso? Vamos a ver. Tú me dices si es verdad o falso. Si se quemaran todos los ejemplares de una novela, ¿la novela como tal no se destruiría? ¿Verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? Verdadero. Claro. 2, ¿actualmente se acepta que alguien es dueño de una propiedad si ha trabajado en esa propiedad? Falso. Falso, muy bien. Cuando el anillo de Higgs era girado al exterior de la mano, ¿producía el efecto de invisibilidad? Verdadero. ¿Seguro? Cuando el anillo de Higgs era girado al exterior de la mano, Producía el efecto de invisibilidad. ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Respuesta, bésame. Mua. Siguiente. Número 3. El autor menciona la historia del anillo de Higgs con el fin de ilustrar que, oye, acuérdate, el autor, hay un experimento mental de la invisibilidad o no, ¿cierto? Hasta el más inmaculado se sometería a una tentación inmoral o no. Entonces, el autor menciona la historia del anillo de Higgs con el fin de ilustrar. Hasta la persona más santa cometería. La D. Muy bien, exacto. 4. Escucha, si alguien reconociera el derecho de propiedad intelectual y decidiera copiar libremente archivos musicales de Internet, ¿qué pasaría? ¿Casita? Respuesta. Pero si alguien hace eso, ¿qué pasaría? Ahí sería no pensar coherentemente. Si se sigue usufructando un derecho o no. Respuesta. Sí. Una inconsistencia. No. Actuaría. Seguiría, haría
¿Haría uso legítimo de su libertad? No. ¿Seguiría el fanatismo? Tampoco. Casita, ¿no? ¿Actuaría en consonancia con la ley? No. ¿Casita o no? ¿Cierto? Ya. Ahora, la siguiente. Se infiere que en el razonamiento del califa Omar, las ideas incompatibles con el Corán, ya, ¿son ofensas o no? Respuesta. ¿Dónde está? Dedito. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos hasta acá. ¿Has entendido o no has entendido? ¿Ya? ¿Has entendido o no has entendido? Quiero que me digas y me seas sincero. La primera parte, el primer texto del achoramiento, los primeros textos de analizantes, sintetizantes, centralizantes, sí lo has entendido. Pero cuando te ponen un texto más amplio, te haces bolas. Y cuando te ponen un texto mucho más difícil, te haces bolas. No lo puedes comprender, no lo puedes analizar. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque no has estado, no tienes las ganas de leer siempre. O sea, no lees constantemente, no tienes esa dedicación a la lectura. No se te da por leer, ni se te da por buscar en el diccionario qué es este vocablo, qué significa este vocablo, cuáles son sus sinónimos. Eso es lo que pasa. El texto del achoramiento estaba recontra sencillo, ¿o no? Y te diste cuenta que era sintético, ¿no? Porque decía, por lo tanto, al final. ¿Te diste cuenta o no? Sí. Ah, ya. Sintetizante. Los textos pequeños, como el del analizante, el sintetizante que hice primero, sí los entendiste. El del achoramiento también. Pero cuando ha venido el siguiente texto filosófico, algo que entendiste, otras que no. El último no lo entendiste. Y te has demorado mucho. Te voy a pedir algo. El texto que viene a continuación es de Pablo Escobar. Te lo dejo de tarea. Te lo dejo para que lo desarrolles en casa. Léelo. Yo te voy a mandar las respuestas. ¿Te parece? Yo te voy a mandar las respuestas. ¿Ya? Yo te voy a mandar pero trabaja. Ahora, antes de... Ya. A ver, un ratito. Antes de... Voy a guardarlas. Listo. Ahora sí. Voy a salir de acá. Muy bien, señores. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna pregunta? La semana que viene, señores, estoy trabajando inferencias y la siguiente estoy trabajando extrapolaciones. Específicamente extrapolaciones. El día de hoy he trabajado un poco de textos por la ubicación de la idea principal, que ya lo has entendido, ¿no? Ahora lo siguiente es inferencias y la última semana es extrapolaciones para seguir con solamente prácticas. ¿Entendido? Mientras más practiques va a ser mejor. ¿Ya, muchachos? A ver, vamos a... Te apuesto que la próxima... No, cuando empecemos las prácticas te vas a comer rapidito los textos. Voy a colocar textos ya digeribles. Voy a colocar textos que se puedan entender, ¿no? De lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Vamos a ir midiendo el nivel, ¿ya? Para luego, las últimas 2 semanas, mandar puros textos, ¿no? Complejos, difíciles. Maestro Reiner, hemos terminado, ya no nos da tiempo para el siguiente texto, que es muy amplio, ¿ya? Hemos terminado, veo que en la primera parte los alumnos se han comprendido, ya los últimos textos ya, como han sido amplios, no se han entendido mucho, y el filosófico es entendible que no han entendido a medias, nada más, ¿no? Me despido, hemos acabado, maestro. Me estoy retirando. ¿Ya? Permiso. Nos vemos. Muchísimas gracias, profesor Antonio. Muy agradecido. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente le extendemos nuestro agradecimiento. ¿Listo? Bien, colegas, sí. Muy bien, colegas. De esta manera estamos terminando o estamos llegando al final de la jornada del día de hoy.
Bueno,